Sí es, Iván, buenas noches, saludos a todos. Hoy profundizando en el tema judicial. Bienvenidos a Hablando de Frente. Bueno, hemos tenido una semana movida en el tema judicial, ya lo habíamos anticipado la semana pasada, lo que iba a ocurrir con el caso del expresidente Ricardo Martinelli. Hubo en efecto declinatoria de la competencia, como lo habíamos pronosticado que ocurriría, y ahora vamos a profundizar un poquito qué significa todo eso para el caso del expresidente Ricardo Martinelli. Antes que todo me quiero referir un poco a lo que está ocurriendo un poco con los colegas, la profesión se está viendo atacada. Tenemos un presidente que está haciendo declaraciones muy fuertes por el ejercicio de la profesión de abogados, y eso nosotros tenemos que cuestionarlo. También tenemos fiscales que están ordenando detenciones de colegas, básicamente por haber participado de la elaboración de sociedades anónimas, que es un negocio que se ha hecho en Panamá desde los inicios de la República. Me voy a referir específicamente al caso del colega Ramsés Owens, quien recientemente tuvo una detención, en nuestro criterio, absolutamente injusta por parte de la Fiscalía. Y voy a decir por qué injusta. Cuando nosotros queremos tratar de analizar para qué es un proceso penal, y yo creo que esto es lo primero que la gente tiene que entender, es para qué es un proceso. El otro día yo escuchaba a un colega, y con mucho dolor, porque es un procesalista, un constitucionalista reconocido, y él decía casi que teníamos que olvidarnos un poquito del proceso, que era la forma, y teníamos que ver un poquito más el tema de la justicia, que era el fondo. Así es que si con el proceso no se lograba el fondo, entonces el proceso no era importante. Miren, el proceso, el objeto del proceso es poder determinar precisamente si la persona es culpable o es inocente. Tratar de destrampar el proceso, ¿verdad?, es quitar el método por el cual uno puede saber si la persona es culpable o inocente. El objeto de un proceso no es condenar a una persona. El objeto de un proceso no es sancionar a una persona. El objeto de un proceso es que se investigue la verdad de los hechos, que se confronte las versiones que tienen las partes y a través de eso poder determinar si una persona es culpable o inocente. Entonces, decir que el proceso no es importante es como llegar a lo que decía Maquiavelo: el fin justifica los medios. Y si el fin justifica los medios y las reglas no son importantes, entonces ustedes imagínense cómo estaríamos nosotros desde lo más grave hasta lo más simple que pudieran ser un partido de fútbol. Usted imagínense que le digan, usted llegue a un partido de fútbol y le digan que lo importante no es las reglas, sino que lo importante es lo que al final de cuentas cuántos goles se metan. Entonces no es importante pues si van a haber 2 tiempos de 45. Si la persona no ha ganado, vamos a hacerlo de 85. No es importante si la bola se fue afuera de la línea porque la podemos correr 1 metro. No es importante si metió la mano con la bola porque, bueno, pudo hacer con el pie, pero también puede ser con la bola. No es importante si son 15 jugadores, 11 jugadores o 45. Las reglas no son importantes. Las reglas son importantes porque es lo único que permite determinar, ya después que se sacan todas las pruebas y se discute si una persona es culpable o inocente. Y yo creo que si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, oigan, ¿qué tal si le aplicamos a una persona que está sometida a un proceso, qué tal si le aplicamos la pena de muerte antes de decidir si es culpable o inocente? Ustedes dirían que yo estoy loco. Pues ese es el mismo criterio que tenemos que utilizar cuando decimos, ¿qué tal si metemos presa a la persona antes de hacerle el proceso? Porque precisamente el objeto del proceso es determinar si la persona es culpable o inocente para saber si le aplicamos eso que se llama una sanción, que es la cárcel. Entonces, ir a aplicar la cárcel sin que la persona vaya a juicio, ¿verdad?, es quitarle el derecho al juicio previo a una persona. Aquí tratamos de hacer docencia porque esto no se trata de decir si la persona es culpable o si es inocente. Eso lo tiene que determinar el juicio como tal. Ustedes no me han oído a mí debatir en un tema que cuando sale la culpabilidad de a una persona le pusieron 20 años o le pusieron 35, no me escuchan en ese debate. Pero sí me escuchan siempre en el debate de que no se debe aplicar la detención provisional como una primera medida. Porque es que la detención provisional se ha equivocado miles de veces.
Miles de veces fiscales han dicho es que tenemos a una persona culpable y esa persona termina absuelto. Y muchas veces después de 5, 6, 7 años de juicio, de haber estado detenido. Y eso es casi haberle aplicado la pena de muerte para después determinar si la persona es culpable o inocente. Entonces, fíjese, nuestra norma establece de manera clara para qué es la detención provisional. Se deforma un poco por el interés mediático, porque por supuesto la gente quiere una respuesta de hoy para hoy, pero es que si se hace de hoy para hoy no se puede hacer el proceso y no podemos determinar si es culpable. Y si bien es cierto, puede haber una persona que pase un tiempo afuera de la cárcel mientras es culpable y mientras se hace el juicio, también no es menos cierto que muchas personas inocentes pudieran estar, como en efecto lo han estado, 5, 7, 9 y 11 años detenidas para que después le digan que es inocente. El Código Procesal de nosotros, en el artículo 12, y esto es importante para que lo entiendan jueces y fiscales, 5 veces les dice que la detención provisional tiene que ser excepcional. Dice en el artículo 12, solo se aplicará de manera excepcional. Lo vuelve a decir en el mismo artículo. En el artículo 21 le dice a los jueces, la normativa cuando restrinja derechos fundamentales, ustedes tienen que aplicarla, y dice la norma de manera clara, de manera restrictiva. Cuando se va al artículo 222, dice el juez deberá aplicar la detención preventiva de manera excepcional. ¿Y qué significa cuando a un juez le dicen excepcional? Que es la excepción, que no es la norma, que eso tiene para casos que son muy graves, en donde no solamente es que hay un peligro de fuga, porque si hay un peligro de fuga yo puedo como juez, en efecto, como se hace en muchos países, manejar eso de varias maneras. Puedo ponerle un brazalete electrónico, puedo ponerle una fianza, puedo hacer que no salga del país, que no salga de la casa, que tenga determinadas custodias, pero hasta eso tiene maneras de soltarse. Pero a veces tengo personas de altísimo grado de peligrosidad que pueden afectar a personas o que pueden hacer porque tengo un secuestrador, tengo un violador en serie, tengo un asesino en serie, tengo un terrorista. Entonces, para ese tipo de situaciones, la ley permite la detención provisional y dice que se va a aplicar de una manera temporal para que pueda ir la persona a juicio, para saber si en efecto estamos ante un terrorista, ante un violador en serie, ante un asesino en serie, porque en efecto no es lo que dice la Fiscalía. La Fiscalía es una parte del proceso y tiene que ir a probar lo que dice en juicio. Fíjese, el artículo 238 dice, la detención provisional en centro carcelario solo podrá decretarse cuando todas las otras medidas resultan inadecuadas. ¿Qué significa eso? Que es la última a aplicar. Así que, ¿qué tiene que hacer un juez? Un juez cuando dicen, bueno, es que este señor, fíjate, él pudiera irse de Panamá o él tiene, bueno, él dice, bueno, le pongo un impedimento de salida. Es que lo que pasa es que pudiéramos estarlo necesitando para el proceso y no viene para acá. ¿Sabes qué? Bueno, lo voy a hacer venir aquí cada 15 días, cada semana, 3 veces a la semana. Es que lo que pasa es que puede ser que se nos fuga, vamos a ponerle un brazalete electrónico. Pero yo como juez tengo que revisar todas las medidas. Y si una de ellas, porque la norma me lo dice, si una de ellas es viable utilizarla, en vez de tener a una persona inocente detenida sin haber ido a juicio, porque la persona tiene el derecho a la presunción de inocencia, yo tengo que aplicar esa medida. Si es cualquiera otra que no sea la detención provisional, el código establece que tiene que ser cualquiera otra medida. ¿Por qué? Porque de nuevo han habido miles de equivocaciones en donde han detenido personas y después resultan inocentes en el juicio. Fíjese, para aplicar la detención provisional, el Ministerio Público se vale de cosas como decir, lo que pasa es que representan un peligro de fuga. Y aquí cuando se levantaron medidas cautelares y de mucha gente, de Lucy Molinar, del señor Francolini, de la señora Paulette Morales, del señor Mulino, del señor Ford, del señor de Lima, del señor Papadimitro, del señor Chani, de la señora Burillo, del señor Mimito, del señor Papadimitro, del señor Birsi, todas esas medidas que decía el Ministerio Público, es que lo que pasa es que representan un peligro de fuga. Alguno de esas personas que la Corte le cambió la medida por otra, ¿se ha ido del país?
¿Alguna no ha ido a los juicios o a las audiencias o a las cosas donde han sido citados? Todos han comparecido. ¿Eso qué indica? Que el juez tenía la razón y no el fiscal. Había otra medida distinta que no afectaba tanto a la persona y que podía resolver el tema de que la persona compareciera al proceso sin tenerla privada de libertad. Ahora, alguna de esas personas termina resultando culpable de un delito, ahí debe aplicarse entonces la sanción correspondiente, pero no puede hacerse de manera previa. Yo, en este sentido, quiero decirle, ¿qué pasa con el señor Ramsés Owens? El señor Ramsés Owens es citado por la Fiscalía tiempo atrás, hace unos meses. Él pone una fianza, él solicita una fianza y el juzgado le concede la fianza. Pero como la Fiscalía no ordena la detención, él no consigna la fianza. Él no tiene que consignarla. Pero tenía medida de impedimento de salida del país y lo había cumplido. Y es que cualquier persona que es acusada de lo que sea, tiene derecho a decirle al fiscal, espérate, eso que tú tienes ahí durante la investigación, porque todavía esto es incluso etapa investigativa, tienes que decir, yo permíteme aclararte. Ve, sí, tú tienes un cheque mío por $2,000, permíteme aclararte que eso no es por un pago de esto, esto es porque yo le vendí un carro, un mueble, lo que sea, y aquí tengo la factura. ¿Ve? Entonces hay que permitir que se haga el ejercicio de descargos. Con eso quiero acabar el tema, pero quiero decirle a los jueces, a los fiscales, señores, ustedes tienen sobre sus hombros, ¿verdad?, el que podamos tener un debido proceso en Panamá. Tengan la firmeza de aplicar las cosas como lo dice la ley. La ley nosotros participamos de la elaboración de esta ley en el 2008. Y eso se hizo por un porqué, y era para mandarle el mensaje claro al Ministerio Público de que nosotros no podíamos estar con detenciones preventivas de 5 años, 7 años, 9 años, 11 años para que después le dijeran a la persona que es inocente. Y también para tener por el otro lado procesos ágiles, porque tampoco servía decirle a la víctima después de 7 años, 9 años, 11 años, ahí te agarramos culpable a la persona. A la persona que le interesaba a los 7 años, 9 años, 11 años, ni a la víctima le interesaba. Entonces por eso el sistema penal acusatorio se hizo para hacerlo rápido, pero garantizando, perfecto, vas a hacer una acusación sobre la persona, en 6 meses nosotros vamos a estar viéndonos en un juicio, ¿verdad? La detención provisional no puede superar 1 año con nadie, bajo ninguna circunstancia. Entonces, si esos escenarios se tienen, entonces nosotros podíamos agarrar y decir, nosotros vamos a tener un proceso justo. La víctima va a obtener su resultado rápido o va a obtener un acuerdo con la persona procesada, pero va a ser un proceso justo. Fíjense, ha caído el caso de la competencia, como nosotros dijimos en el caso del señor Ricardo Martinelli. Pasó algo. Todas esas voces que decían, lo que pasa es que aquí ahora no se va a hacer justicia, se va a hacer un juicio igual, con tres jueces del sistema penal acusatorio, 3 jueces de juicio oral. Se mantienen las actuaciones, a pesar de que no esté yo de acuerdo con una decisión que diga que no era competente, pero le mantiene esa decisión. Uno tiene que respetar las decisiones de la Corte. No tiene que ser el criterio, pero definitivamente que no era competente el señor Mejía para seguir con este caso. Lo habíamos dicho muchísimas veces. No podía continuar la Corte con este caso. Las pruebas van a ser las mismas. Vamos a tener un juicio público. Vamos a tener un juicio que yo espero. Y ahora por lo que les voy a mostrar en el siguiente segmento, porque en el siguiente segmento yo les voy a decir cómo empieza este proceso del señor Ricardo Martinelli. Y yo quiero que ustedes lo vean, porque no podemos estar agarrando a los jueces a latigazos porque no se entiende qué es lo que ocurrió en un expediente. Entonces resulta ser que un juez sobresee, un juez absuelve y resulta ser que el juez es malo. Eso no puede ser, porque es que la gente no conoce todo lo que hay en las interioridades de ese expediente. Y eso causa una percepción cuando desde el Ministerio Público hacen videos de YouTube, dicen que tienen todas las evidencias y después aquí hemos tenido casos como Mochilas, el caso de la Caja de Ahorro, el caso de las bolsas navideñas y muchísimos otros en donde terminan en absolutamente nada porque terminan absueltos. ¿Quién lo juzga? Lo juzga en primera instancia los 3 jueces de juicio oral, que son los mismos que juzgan a todos. Se seleccionan de manera aleatoria.
esos jueces. Durante ese tiempo y hasta que llegue esa audiencia, el señor Martinelli puede activar todas las acciones que él entienda para buscar una sustitución de la detención provisional, para buscar una fianza, para buscar en un momento dado un habeas corpus. Todo eso lo puede hacer ante jueces de garantía en audiencias que van a ser públicas. Al volver, yo quiero que ustedes vean cómo inició este caso de pinchazos y si ustedes consideran que la Fiscalía tiene un caso fuerte.